El tema del que nos toca hablar a continuación es el de las lesiones catastróficas de la extremidad inferior y si establecemos criterios para la amputación que nos puedan ayudar a la toma de decisiones. De manera que los objetivos de esta charla es primero conseguir una buena definición, a continuación analizar los elementos para la toma de decisiones y por último analizar los resultados. En cuanto a la definición, estamos hablando de una combinación de lesiones que afectan tanto a los elementos vasculares, óseos, nerviosos y que en conjunto con los tejidos blandos van a comprometer la viabilidad del miembro. Estamos hablando, en definitiva, de aquellas lesiones que calificaríamos de Bustilo 3B y 3C. Y todo esto dentro del contexto de un paciente politraumatizado en el que no solamente vemos el hueso, vemos las partes blandas y vemos el estado de salud general del paciente. Estamos hablando de una situación en la que tenemos que tener en cuenta, primero, que no estamos teniendo solamente que considerar la habilidad técnica del cirujano, sino el servicio que verdaderamente estamos prestando al paciente en un entorno en el que además deberemos considerar si social, si económicamente, si médicamente tiene un valor añadido lo que estamos haciendo y también en unas condiciones de médico legalmente que tenemos que considerar. Y por último, que nosotros queremos buscar una ayuda para la toma de decisiones que debería ser una guía aceptable, concisa y que sea clara en su planteamiento. En cuanto al papel de la amputación primaria, probablemente solamente la vamos a considerar en las situaciones donde el paciente está calificado como inestable o in extremis. En aquel paciente estable no estamos hablando de él porque intentaremos la reconstrucción completa desde el primer momento, y los pacientes en situación borderline es donde aplicamos el concepto de control de daño. Todo esto teniendo en cuenta que en el paciente politraumático cualquier intento de reconstrucción y cualquier prolongación en el tiempo va a suponer una sobrecarga adicional importante para el paciente. De manera que, a pesar de que hay algunas indicaciones que podemos considerar como absolutas, como es el caso de las lesiones neurovasculares no reconstruibles, las lesiones por aplastamiento en la que ya ha pasado un cierto tiempo, digamos que 6 horas, o en las que hay una lesión importante de hueso y partes blandas con lesión de algún tronco nervioso, y tendremos que considerar cuando el paciente está en una situación de politrauma severo, donde siempre va a predominar el concepto de vida antes que el miembro. Por lo tanto, estamos hablando de allí donde la pierna viene solamente pendiente de piel, de tejido cerebral subcutáneo. En el resto, si nosotros tenemos en consideración la sobrecarga emocional fundamentalmente, pero también los años de hospitalización, las infecciones, las complicaciones en forma de no consolidación y de amputaciones secundarias, es razonable un intento de reconstruir. ¿Tenemos alguna ayuda para esta toma de decisiones? ¿Algunos elementos? Pues sí, probablemente todos aquellos que afectan al músculo, nervio o a las lesiones vasculares. De manera que, según el tipo de fractura, según que esté afectado o no el pie dentro de ese mismo miembro inferior, o tengamos una afectación nerviosa e incluso consideraciones como es la situación de cobertura económica del paciente, vamos a considerarlo para decidir sobre si amputar o sobre si reconstruir. Todos estos elementos los podemos mezclar en una coctelera para conseguir unas escalas que nos digan a partir de qué punto sería recomendable reconstruir o sería recomendable amputar. De todas aquellas que están en curso, que están a nuestro alcance, probablemente la que más se nos acerca es la escala MES. Pero ya vemos en esta diapositiva en la que no todas ellas comparten los elementos que sirven para la toma de decisiones y, sobre todo, ninguna de ellas tiene en cuenta algunos factores que afectan a los pacientes, como los deseos del paciente, si tienen o no soporte familiar o social o su situación económica. Cuando sometemos al rigor de cómo nos ayudan para esta toma de decisiones, en definitiva, si son sensibles, si son específicas estas escalas y, por lo tanto, si reconstruimos aquellos miembros que debemos reconstruir y si amputamos aquellos que debemos amputar, vemos que
no nos sirven de mucho. Es posible que solamente la escala LSI, en la que encontramos unas razones de verosimilitud que alcanzan una consideración de recomendable, sería probablemente la que más podríamos utilizar. Todo ello teniendo en cuenta que lo que pretendemos es conseguir además un número, una cifra que nos haga más, que nos sirva para decidir cuáles son los pacientes fundamentalmente en los que tenemos que hacer la amputación directamente y cómo nos puede esto ayudar. No obstante, todos los análisis nos dicen que las escalas que utilizamos no nos van a servir, al menos como una recomendación firme de aquellos miembros que debamos reconstruir o que debamos amputar. Y en cuanto a los resultados, pues en cuanto a los resultados también tenemos una serie de elementos a considerar que van desde los grupos de edad, por ejemplo, entre 35 y 45 años, o el género femenino, o pertenecer a raza que no sea blanca, niveles bajos de educación, niveles de pobreza mayor o, según el estado previo del paciente, según que el paciente sea fumador, que esté involucrado o no en algún tipo de demanda económica, todos ellos nos van a decir, y estos que he mentado, son factores negativos para esperar una relación buena finalmente. De manera que tampoco nos van a servir estas escalas que estamos mencionando para ver cuál va a ser la recuperación final del paciente, por lo tanto, el resultado funcional que vayamos a obtener. Sí que es verdad que es difícil tener en cuenta las expectativas, quizás por poca claridad en cuanto a la explicación o al entendimiento del paciente, pero sí que parece que psicológicamente el paciente se encuentra mejor cuando se hace una reconstrucción, a pesar de que físicamente no se encuentre en diferencia en estas situaciones, en estos miembros catastróficos entre reconstruir y amputar. Nos queda tocar otro palo importante y es cuál es el coste de la reconstrucción o de la amputación. Y en cuanto al uso de recursos sanitarios, parece que cualquier tipo de reconstrucción utiliza más recursos, excepto por algunas que tienen que ver con el tiempo utilizado de rehabilitación o bien hospitalizados para la rehabilitación. En todos ellos, digamos que consume más recursos las reconstrucciones que las amputaciones. Cuando esto lo traducimos a economía, también son, según qué localización, más caros o menos caros, pero por el contrario, parece que los intentos de reconstrucción son más baratos que cuando hacemos una amputación, y esto es medido a largo plazo por la necesidad de renovar periódicamente las ortesis o las prótesis que estos pacientes van a utilizar. Digamos que en cuanto a la discapacidad que vaya a producir a largo plazo, podemos esperar que va a haber un deterioro de los resultados al cabo de los 2 años, que todos ellos van a cursar con una discapacidad severa 1 de cada 2 pacientes, que solamente 1 de cada 3 va a ser capaz de parecerse en su funcionalidad al resto de la población y que los resultados que vamos a obtener van a empeorar con el paso del tiempo, pero más en los pacientes amputados. En definitiva, tendríamos que, para valorar bien la situación final de estos pacientes, no solamente ver la situación funcional del miembro, sino también cómo se limitan las actividades diarias del paciente y cómo se limita la vida de relación de este. Porque lo que está claro es que no podemos utilizar un solo criterio para decidir esta situación y que no debemos dejarnos llevar incluso por las nuevas técnicas de reconstrucción y cómo hemos sido capaces de adquirirlas, porque los resultados no parece que sea diferente. Y sí que sabemos que el fracaso de la reconstrucción al cabo del tiempo ha arrastrado más morbilidad y más mortalidad cuando el paciente, secundariamente a los intentos de reconstrucción, hemos llegado a una amputación. Por lo tanto, como mensaje final,
ningún paciente obtiene un buen resultado. Las escalas no nos sirven para predecir ni la recomendación de amputación o reconstrucción ni el resultado funcional final. Sí que psicosocialmente se tolera mucho mejor la reconstrucción que la amputación y tenemos que intentar evitar las complicaciones cualquiera sea el tratamiento elegido. Porque si no es así, si no obramos con sentido común, probablemente estaremos incurriendo en un síndrome de los denominados de las 4D, donde el paciente, después de múltiples cirugías, de múltiples tratamientos, va a acabar en una situación despedido de su trabajo, depresivo por su situación, divorciado y adicto a la medicación que hayamos planteado. Muchas gracias.